¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión, y continuando con la línea de análisis de lo que es el territorio africano, vamos a pasar a ver lo que es el proceso de descolonización y de las independencias de los distintos estados modernos africanos. Para eso vamos a tener la colaboración en este video de un profesor que ya estuvo participando con nosotros, que es Adrián Monteleone, y nos va a estar hablando sobre el contexto en el cual comienza a producirse el proceso de descolonización, así que bueno, espero que lo disfruten. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi participación en esta clase refiere a explicar algunas cuestiones generales de la descolonización del continente africano. Como bien habrán visto hasta ahora, gran parte de los actuales países soberanos de África fueron parte de colonias de grandes imperios europeos. Algunos de los antecedentes que tenemos que empezar a ver para entender este proceso de independencias tiene que ver con los primeros movimientos que buscaban la independencia en África, luego de la Primera Guerra Mundial principalmente. Pero recién después de la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes características que se dieron es que muchas de las grandes potencias digamos, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial necesitaban también sacarse este peso de tener muchas colonias. Algunos antecedentes que tenemos que tener en cuenta, políticos, que refieren a la independencia de muchos países africanos, tenemos que remitirnos a la década del 40, en particular 1941, cuando se firma la Carta del Atlántico. Esta carta fue un acuerdo que se hizo entre Estados Unidos y Reino Unido. Piensen que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 1941. Y entre una de los puntos de esa carta, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, plantea que se tiene que dar cierta autonomía a las colonias imperiales. Esto luego Reino Unido lo tuvo que empezar a cumplir, porque fue justamente un acuerdo. Esto también llevó luego a que Naciones Unidas tomara este acuerdo como inspiración también, por ejemplo, a los futuros comités de descolonización. Tenemos que tener en cuenta que gran parte del mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, quedó dividido como en dos grandes bandos. Es lo que se habla del mundo bipolar. Una gran parte del mundo quedó en la órbita de la esfera soviética y otra gran parte en la órbita de la esfera de los Estados Unidos y Europa. La esfera soviética obviamente tenía una política socialista y el resto, tanto Europa como Estados Unidos, una lógica económica capitalista. Y a partir de eso existían ciertos países alineados a cada órbita, ¿no? O sea, había países que estaban alineados con la Unión Soviética y países que estaban alineados con Estados Unidos y Europa. Entre ellos van a quedar estas colonias africanas. Otro de los antecedentes de la descolonización africana refiere a la conferencia de Bandung, que se desarrolló en 1955. Estamos hablando de la posguerra y dentro de lo que se llamó el mundo bipolar, ¿no? Que estuvimos hablando recién. En esta conferencia se logró unificar a muchos países recientemente independizados, como por ejemplo la India,
Y al juntarse estos países, lo que se plantea es que se proclamen en contra del colonialismo y el neocolonialismo, ¿no? Y de alguna manera apoyar a los países tanto africanos como asiáticos para que logren este proceso de descolonización. En este sentido, el principal objetivo de la conferencia era establecer una alianza entre estos estados independientes y de alguna manera plantearse entre estos países cierto apoyo, ¿no? Asimismo, se planteaban dentro de lo que sería el movimiento de países no alineados, ya que, como vimos recién, había países que tenían que alinearse en la esfera soviética o en la esfera estadounidense. Bueno, en este caso, lo que se planteaba era que estos países mantengan una posición de independencia con respecto a estas dos grandes potencias. Bueno, vamos ahora a ver qué ocurrió en África. Bueno, a partir de la década de 1960, muchos países con determinada presión política pudieron lograr la independencia política. Y hago hincapié en la idea de independencia política porque no va a ser en sí la independencia económica. La mayoría de las colonias británicas y francesas, digamos, pudieron avanzar hacia la descolonización de una manera pacífica, excepto, por ejemplo, Argelia, que tuvo una descolonización sangrienta. Vale destacar que en Argelia hubo muchos abusos referidos a vulneración de los derechos humanos, torturas, y de ahí empiezan a investigar, digamos, empiezan a perfeccionar algunos métodos referidos a interrogación y detención de personas. Muchos soldados franceses fueron, por ejemplo, los que entrenaron a los militares argentinos para las torturas en la última dictadura cívico-militar de Argentina. Por eso que en el caso de Argelia fue un proceso de independencia muy sangriento, en donde hubo desapariciones, torturas y bueno, muchos muertos también. Algunas de las consecuencias inmediatas de la descolonización refirió a que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comenzaron a prestar dinero a muchos países, a los nuevos países africanos, así también bancos, el sector privado, lo que generó que muchos de estos países comenzaran sus primeros pasos ya endeudados, ya con el peso de las deudas externas. A su vez, como les comenté en el video anterior, no sé si recuerdan que muchos de los países que se colonizaron no tuvieron un criterio en el diseño de los límites políticos, en respetar a las culturas preexistentes, por lo que muchos países quedaron encerrados, grupos étnicos que tenían grandes conflictos ancestrales. Esto generó que, al no existir más la tutela de los países coloniales, muchos grupos étnicos comenzaron a tener guerras entre sí, y una de las cuestiones más importantes que hay que destacar luego del proceso de independencia de muchos de estos países es las numerosas guerras civiles y los conflictos nacionalistas que se dieron en este periodo, ¿no?
Estas guerras civiles tuvieron como consecuencia millones de muertos. Y justamente los países que habían colonizado directamente se desentendieron de este problema. De hecho, mantuvieron en muchos casos algún tipo de presencia militar, supuestamente humanitaria, pero en muchos casos se considera que algunas presencias militares tenían que ver con la custodia de algunos recursos naturales. También hubo países que les vendió armas a muchos países africanos en estas guerras civiles. Por eso que África en este momento empezó a ser un gran comercio también para todo lo que tenía que ver con préstamos internacionales, tráfico de armas, etc. A su vez, algunas de las cuestiones que también ocurrieron en los principales países que se independizaron en África después de la década de 1960 es el surgimiento de nuevos líderes y también de lo que Castells considera la apropiación personal del Estado. ¿A qué se refiere esto? Que van a haber muchos líderes que van a entrar a través de procesos revolucionarios, en donde van a derrocar a dictadores, pero luego se van a transformar también en dictadores. A su vez también hubo revoluciones socialistas en África, muchos países adoptaron el socialismo, pero terminó pasando exactamente lo mismo, se transformaron en tiranías. Esto se va a ampliar en otros videos seguramente. Pero bueno, vamos a algunas características que tienen que ver con el desarrollo político luego del proceso de independencia. Estuvimos viendo algunos antecedentes. Antes de la década de 1950 comenzó a existir solamente en 3 países, Mali, Ghana y Guinea, lo que se llamó la Unión de Estados Africanos, pero esto duró entre 1958 y 1962. Estos 3 países lo que intentaron es hacer la primera Unión Africana, que bueno, uno de sus cometidos tenía que ver con poder entablar determinadas discusiones comunes a estos países africanos y a estas colonias africanas, ¿no? A partir de 1963, esta Unión de Estados Africanos pasa a denominarse la Organización para la Unión Africana, y ahí sí ingresan nuevos países y ya toma un carácter regional con respecto a las políticas y las discusiones que se empiezan a plantear. Y obviamente que esta Organización para la Unidad Africana estaba dedicada a erradicar el colonialismo y promover la cooperación internacional. Es en este caso en donde se empieza a hablar de la idea de panafricanismo. Recién en el año 2001 se crea la Unión Africana, que le da continuidad a la organización de la Unión Africana, y la Unión Africana tiene también la misión de incrementar económica y políticamente la cooperación entre los Estados miembros, ¿no? Entonces estamos viendo que luego de la descolonización hay cierta organización supranacional de muchos países africanos. Más allá de que vamos a ver que después de la descolonización los países africanos, la mayoría de los países africanos se siguen manteniendo en situaciones de exclusión y de subdesarrollo. Hasta se habla de que los países africanos pertenecen tanto al tercer como a lo que se llama el cuarto mundo. Esto lo plantea Manuel Castells en el libro La Era de la Información. Y el cuarto mundo implica justamente aquellos espacios que están excluidos de la sociedad de la información. También se habla en muchos casos de las regiones
económicamente útiles de África y refieren justamente a esas regiones en donde existen determinados recursos naturales valorados por el capital transnacional, ¿no? Es por eso que vamos a ver que hay un proceso de independencia en la década de 1960, pero la dependencia económica va a seguir existiendo, ya que las antiguas metrópolis van a tener sus intereses todavía en estas ex colonias. Por eso que va a haber algunas presencias militares o acuerdos de cooperación económica. También hay algunas cuestiones en lo cultural, ya que África en su conjunto, durante muchos años, muchos de estos países siguieron de alguna manera escolarizando a sus pequeños en escuelas con el habla, por ejemplo, francesa, inglesa, y con libros de estudios hechos en Europa, por lo que más allá de la independencia política de los países africanos, vamos a seguir también teniendo una dependencia cultural de los países colonizadores. De hecho, la historia, la poesía, la literatura africana va a tardar mucho más en empezar a surgir. Que lo mismo va a tardar mucho en que existan geógrafos, historiadores y sociólogos africanos que empiezan a hablar sobre la realidad africana, las costumbres, etc. Y también muchos van a decir, bueno, ya está, fuimos víctimas de la colonización, estamos en la descolonización, pero ya pasaron 50 años de la descolonización y no podemos seguir echándole la culpa a nuestros países colonizadores. Algo tenemos que hacer. Es por eso que, para ir cerrando, podemos decir que la presencia de las antiguas metrópolis luego de la independencia de los países africanos puede darse en tres dimensiones. Una dimensión histórica en la cual tiene que ver una unión con sus ex colonias por un factor histórico, de tradición, que podría ser. Otra dimensión que tiene que ver con la humanitaria, esto de ir a salvar, los europeos ir a salvar a sus ex colonias, en donde hay una intervención militar para poder asegurar la entrega de alimentos, etcétera, que bueno, que hoy en día también lo hace Naciones Unidas con los cascos azules o los cascos blancos. Y por otro lado, la presencia militar que va a haber hoy en día o desde la década del 60 en África, va a ser una presencia militar de índole económica, en donde van a haber determinadas bases militares, tanto por ejemplo francesas, inglesas, en lugares estratégicos, lugares en donde hay petróleo, minerales, y a partir de eso vamos a encontrar que va a haber una presencia militar permanente, tanto de soldados de esos países oficiales, como también de mercenarios. Y eso es importante, ya que muchas empresas, si bien estaban avaladas por los estados nacionales que fueron metrópoli de estas colonias, también estas empresas van a contratar a mercenarios para que, de alguna manera cuiden áreas de guerrilleros, etcétera, para poder seguir extrayendo determinados minerales o recursos. Bueno, les quise hacer una pequeña síntesis del proceso de descolonización en África. Espero que haya sido claro y les agradezco nuevamente la invitación a un espacio geográfico. Hasta luego. Bien, espero que lo hayan disfrutado. Le agradecemos de vuelta la colaboración a Adrián y nos estamos viendo en el próximo video, que vamos a seguir con otra parte del proceso de descolonización africana. Así que muchas gracias.